Aquí comienza El Larguero. Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Muy buenas noches, señoras y señores, las 12:01, las 11:01 en Canarias. ¿Qué tal están? Bien, ¿verdad? De vacaciones estupendamente, los que estén. Pues nada, que la sigan disfrutando. Alguien habrá que trabaje, ¿verdad? ¿A que sí, Michel? Muy buenas. Buenas noches, pero no es un trabajo, es un placer estar aquí. Sí, claro, lo que pasa es que tú todavía no has hecho méritos como para que te den vacaciones en Eso sí, Santa, eso llevas sí. poco tiempo. Tengo y pocos puntos acumulados. El año que viene ya te darán un par de días, ya te darán. Pues nada, aquí estamos para hacerles compañía durante un rato en el larguero del lunes, que no va a ser, por cierto, muy agradable por las cuestiones que vamos a tratar, porque tenemos que centrarnos básicamente en las consecuencias de la entrada de Javi Navarro a Arango, al jugador del Mallorca. Ha habido muchas declaraciones, ha habido muchas interpretaciones y conclusiones. Por ejemplo, el Mallorca no se queda quieto y va a pedir al comité de competición que se reúne mañana en la Federación Española de Fútbol que actúe y además que lo haga con el máximo rigor. Es lo que dice públicamente y textualmente la nota que ha hecho pública el Club Balear. Pero antes de ello tenemos que interesarnos, evidentemente es lo más importante de todo el asunto, por el estado de salud de Juan Arango. Jordi Jiménez, Mallorca, muy buenas. Hola, Joseba, muy buenas. Pues afortunadamente las noticias son buenas y el jugador se puede decir que ha experimentado una sensible y notable mejoría, ¿no? Sí, así es lo mejor que nos ha traído la jornada, porque el futbolista, tras haber pasado la noche en la UCI, ha ido recuperando la conciencia, se le ha retirado la sedación, poquito a poco ha ido volviendo y en buenas condiciones. Se le ha realizado un nuevo TAC de diagnóstico para ver si había algún tipo de lesión cerebral o de columna o de cervicales. Nada de nada, las pruebas han sido negativas, que en este caso serían positivas para el estado de salud del futbolista. Después ha despertado totalmente y bueno, pues no recuerda absolutamente nada de la jugada, ha estado rodeado de los suyos, era consciente de dónde estaba, ha ido poco a poco siendo consciente de lo que le había ocurrido, ha visto la jugada por televisión, no ha hecho ningún comentario, según los médicos que han estado con él en ese momento, no ha hecho ningún tipo de comentario, o al menos no ha trascendido, y el futbolista pues ya ha salido de la UCI esta misma tarde, está en planta, no tiene ninguna lesión de importancia, más que, por si fuera poco, esa fractura del malar derecho, es decir, del pómulo, que le va a mantener mínimo, siendo optimistas, un mes alejado de los terrenos de juego. Y por cierto, el detalle curioso o anecdótico de la jornada ha sido esta misma noche cuando el colegiado Pino Zamorano se ha presentado en la Policlínica de Miramar, donde está ingresado el futbolista, y ha visitado a Juan Arango, lo cual dice mucho en favor de la persona de Pino Zamorano, no tanto el árbitro Pino Zamorano, que ayer tan solo castigó con amarilla el lance de Javi Navarro. Y la otra vertiente de este asunto es la reunión que ha mantenido la Junta Directiva del Mallorca, en la que había que decidir si no movía ninguna ficha o si reclamaba al comité de competición que tomara cartas en el asunto. Recordamos que ya dijo Alfredo Flores, el presidente del comité de competición, que no van a actuar de oficio en ninguno de los casos. Y en este caso menos, porque como decía Jordi, la jugada ya está juzgada por el árbitro. Es decir, señaló tarjeta amarilla y falta. Una impresión que consiguió a posteriori, porque yo creo que en el momento no se dio ni cuenta de cómo sucedió la jugada. Sí. Pero el Mallorca tiene claro que va al comité de competición y además a por todas. Sí, lo anunciaba el propio presidente ayer, lo escuchábamos en este programa, decía que se tenía que aplicar el reglamento en todo su rigor, máximo rigor, de las palabras de Mateo Alemany, y hoy se ha reunido el Consejo de Administración, 2 horas, estaban citados a las 7, a las 9:00 de la noche ha comparecido el abogado del club, Joan Boades, para simplemente leer un comunicado. No ha sido rueda de prensa, es decir, tan solo se ha leído un comunicado en el cual el Consejo de Administración del Mallorca deja claro que para ellos el lance traspasa todos los límites aceptables de los lances habituales en el fútbol de competición, traspasa todos los límites aceptables, produciéndose en ella al jugador rival con una violencia que excede lo que puede considerarse normal en la defensa de los intereses del club. Declaran deplorable la práctica o el lance de Javi Navarro y comunican que van a dar traslado al comité de competición de la Federación Española de Fútbol de las pruebas gráficas, es decir, imágenes de televisión y fotografías, algunas muy claras, como por ejemplo una que publica hoy Diario de Mallorca, donde se ve exactamente cómo está situado el codo del futbolista y dónde está el árbitro, Pino Zamorano, que ve perfectamente la jugada, y pide al comité de competición que actúe con el máximo rigor que permita la legislación vigente, y termino, al objeto de que la agresión sufrida por nuestro jugador no quede impune por la alegación de motivos técnicos o procedimentales derivados de la actuación y el acto arbitral.
Así que el comité de competición se supone que tomará cartas en el asunto. Enseguida volvemos hasta ese punto de Mallorca, porque ahora mismo nos vamos a meter en la Policlínica Miramar, donde sigue ingresado Juan Arango. Estamos, creo que, en la propia habitación con su mujer, con Lauris. Hola, Lauris, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros muy bien, ¿y usted? Bueno, ya bien, chévere, gracias a Dios, ya con Juan en una habitación ya estable, tranquilo, es para estar uno ya más calmado. Él está perfectamente consciente, habla con normalidad, o sea que está normal, ¿no? Podríamos decir. Sí, él está o sea, vamos, súper normal. Ya gracias a Dios está bien, el peligro ya pasó y ojalá que eso quede atrás nada más y olvidarlo lo más pronto posible. ¿Qué secuelas le han quedado? La fractura en un hueso malar y luego las heridas en la boca, creo. Sí, nada más, es lo único. ¿Las heridas en la boca son fuertes? Bueno, casi como le agarrarían como 30, 40 puntos de sutura a él, allí en el labio. Pues no es poca cosa, ¿eh? Sí. Bueno, hemos visto imágenes en televisión, supongo que para usted los primeros minutos después del golpe fueron tremendamente angustiosos, ¿no? Horrible. Sí, más que no tenía nadie más que a mi hija y a la muchacha que la cuida y sola, porque nuestra familia está en Venezuela y pasándolo mal. ¿Él ha visto la jugada en televisión? Mira, ya ahorita con esto que pasaron ahorita es la segunda vez, pero él dice que no se acuerda de esa cuando él agarra el balón. O sea que él perdió la conciencia y desde ese momento ya no recuerda nada de lo que pasó. Sí, no, ya no recuerdo más. ¿Y una vez que la ha visto ha hecho algún comentario? Dice que cónchale, que porque el muchacho le entró así, que él no se entiende, si él no juega, como quien dice, si él no juega, que está molesto, que porque él le pusieron amarilla al muchacho si es para más. Claro. ¿Qué proceso le queda a él ahora pendiente? ¿Cuántos días tienen pensado los médicos que vaya a estar en ese centro sanitario? Bueno, hasta los momentos tenemos previsto que hasta el miércoles estaremos aquí y ya se podrá ir él a casa, Dios quiera, y ojalá más tardar el jueves, si Dios quiere. ¿Ha preguntado él cuándo va a poder volver a jugar? Hasta los momentos, o sea, no lo he escuchado, o sea, preguntar eso, pero sí está, o sea, él está pendiente. Hace rato vino el profe diciéndole que ya la semana que viene se va a poner a trotar y cosas así, y él, o sea, así como que medio ido y el profe echándole broma, pero, o sea, dentro de lo que cabe dándole ánimo. Javi Navarro estuvo ayer en el hospital, ¿verdad? Bueno, a mí me dijeron que estuvo, yo la verdad no lo vi. ¿Y usted ha visto la jugada? Sí, ya también es la segunda vez que la veo y ya ahorita me tuve que sentar porque se me aguaron los ojos otra vez y, o sea, no. Es algo que ojalá logremos olvidarlo rápido. Ojalá. Va a ser difícil. Ojalá. Y los síntomas ahora mismo son buenos y nos alegramos muchísimo de ello. Lauris, pues nada, que sea rápida la recuperación y mil gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Esta mañana además ha hablado el propio jugador, Javi Navarro. A mí lo que más me ha llamado la atención es que dijera que no va a cambiar su forma de jugar, porque se tiene que hacer un hueco en el 11 inicial. Pues bastantes precedentes creo que tenemos. Javi Navarro, que espera que el comité no actúe. Yo creo que el comité nunca ha actuado de esa manera. Espero que no sea así y que una vez más no se salgan de la línea que llevan hasta ahora, ya con una excepción, ¿no? No hay ninguna intención y lo único que hago es protegerme de un golpe. Mateo Alemani, presidente del Mallorca, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Supongo que en principio más aliviado, ¿no? Después de escuchar las últimas noticias sobre el estado del jugador. Seguro. La noticia para mí hoy, la buena noticia es que Juan va a salir de esta y para mí eso ahora mismo es casi lo único importante. Le he visto en las teles hoy decir que en 41 años que lleva viendo fútbol no había visto cosa igual. No tanto es porque tengo 41 y yo calculaba que de los 4 o 5 que estoy aficionado, o sea que alguno menos. Pero no sé cosa igual, pero muy pocas acciones. ¿Le parece? Acciones como esta. Y la verdad es que el deseo, claro, de que no vuelva a suceder. Y por eso hemos actuado, sinceramente. ¿Les parece alevosa la jugada? Nos parece una jugada, pues, la verdad es que escalofriante. Y
y evidentemente entendemos que esta jugada no puede quedarse una tarjeta amarilla o una amonestación, porque, y lo ha confirmado, y lo ha oído el presidente del comité de competición, no pensaban entrar de oficio, o sea que ciertamente me extraña, y por lo tanto creo que el Mallorca ha actuado en su responsabilidad y creo que ha actuado en bien y en defensa de su jugador y en bien y en general del fútbol español, porque que una jugada como esta, con el peligro concurrido, con el susto monumental que tuvimos todos y con lo sucedido al jugador que termine en amonestación, pues no deja de ser extraño, y por lo tanto el Consejo de Administración ha entendido que debe trasladar esa alegación ante el comité de competición para que ellos entren y ellos decidan sin que nosotros valoremos en qué términos, en qué sanción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la imagen habla por sí sola y bueno, entonces vamos a ver si el comité lo estudia y que resuelvan lo que ellos crean. Lo que sí solicitan es que el comité actúe con el máximo rigor. Claro, evidentemente, porque creo que la jugada lo merece y porque creo que un jugador que ha estado en peligro incluso de perder la vida, pues bueno, pues esa acción habrá que tenerlo en cuenta y lógicamente el comité debe aplicar el reglamento actual y ya está, son ellos los responsables de eso y son ellos los que tienen que actuar, son ellos los que tienen que decidir. Nosotros no podemos hacer otra cosa. Lo que sí es cierto es que si nosotros no hacemos nada, por lo que esta misma noche hemos sabido, pues quedaba en amonestación. Es que no iban a actuar por dos razones. Una, porque ya anunciaron al comienzo de temporada que no actuarían de oficio en cualquier jugada. Y dos, porque la jugada está juzgada ya por el árbitro. Y esas no se valoran nunca. Dos cosas. Una, lo de nunca no es cierto, porque eso es un criterio desde hace un cierto tiempo del comité. Anteriormente no era así. Y segundo, eso que en líneas generales puede ser discutible, incluso aceptable, en este caso concreto en el que nos hallamos, yo creo que es absolutamente diferente, es una jugada absolutamente especial. El Mallorca no tiene ningún tipo de interés ni deportivo, ni de otro tipo, ni incluso de Valencia, ni de nada, ni con Javier Navarro, ni mucho menos con el Sevilla, pero ciertamente hemos entendido, y así lo ha entendido unánimemente el Consejo, que era un principio de responsabilidad ante una jugada diferente, una jugada especial y una jugada que tiene unas connotaciones a todos los niveles diferentes a un lance de cualquiera del juego, ¿no? Incluso en entradas duras y todo eso. A nosotros no lo parece, creo que además existe una común visión sobre el tema en ese mismo sentido por parte de una mayoría, no solo de los medios de comunicación nacionales, sino de incluso los aficionados, y por lo tanto, bueno, nosotros en ejercicio de esa responsabilidad y en defensa de nuestro jugador, lo que queremos es que el comité de competición entre en esa jugada, que repito que no me parece una jugada normal ni habitual. El argumento supongo que sería el mismo para aquellos que dicen que las cosas del fútbol hay que dejarlas dentro del terreno de juego y no hay que rearbitrar los partidos, ¿no? A mí me parece que los partidos no se trata de rearbitrar, se trata de que hay un comité de competición que se han encargado de velar por proteger este deporte, por proteger algo que está, lo decimos en nuestra nota pública, que está tanto en estos momentos en los medios de comunicación y en la voluntad de todo el mundo, que es evitar la violencia en general, en todos los niveles, violencia física, violencia verbal, evitar el racismo, etcétera. Y nos parece que en ese capítulo todos somos un poquito responsables, que tampoco en los terrenos de juego pues se pueda poner, como allí se puso, en peligro la vida de un deportista. Con el año que llevan, lo único que les faltaba era esto, ¿eh? No, bueno, yo creo que eso no tiene nada que ver con el tema deportivo. Esto es una cuestión extraña, especial, excepcional. Gracias a Dios que es excepcional. Y nuestra obligación, yo creo que es claramente una, que es que el comité de competición estudie ese vídeo, el comité de competición lo valore y lo decidan. Nosotros no vamos a profundizar más, nos parece suficiente con eso. Y mucho más, le vuelvo a repetir, cuando la alternativa es que si el Consejo de Administración del Real Mallorca no tomaba esa decisión, pues el jugador que daba era amonestación, lo cual nos ha parecido malo para el interés general del fútbol, ¿no? Mateo Alemany, presidente del Mallorca, mil gracias, ¿eh? A usted. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues vamos a hablar también con el presidente del Sevilla, porque según nos han dicho está con un cabreo tremendo. Y vamos a escuchar también la opinión de los expertos. Hablaremos del Madrid y del Barça. Suena, por cierto, Van Bommel como uno de los refuerzos para la próxima temporada. Le vamos a poner la nota dulce con la presencia de Michel a este larguero. Michel, ¿nos vas a permitir ser un poco impertinentes hoy?
¿Conmigo? Sí. Bueno, como queráis. Vale. Si se trata para destensar la noche, sí. Correcto. Y nos vamos a ir hasta Asturias también para saber si dura la resaca de la victoria de Fernando Alonso. Por cierto, desde las 9 de la noche está ya concentrada la selección española en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Ya saben, doble compromiso el próximo sábado contra China en Salamanca, el partido amistoso, y el miércoles de la próxima semana un partido ya trascendental contra Serbia y además en Belgrado, un partido de los que tienen tela. Compañero Alcalá, muy buenas. Compañero Joseba, buenas noches. Pones a parir a la federación y luego resulta que te ponen la ciudad del fútbol a 100 metros de tu casa. Bueno, pero no creo que ahí tenga mucho que ver la federación, ¿no? Son casualidades de la vida. Casualidades, simplemente. Anda, que no te ha venido. Esta zona noroeste, como bien sabe Michel, tiene mucha demanda. ¿Sí? Dice Alcalá, Michel, que esa zona tiene mucha demanda, la zona de Las Rozas. No sé por qué metes a Michel en esto. No, hombre, no. Michel es casi vecino. Tampoco Bueno, Michel queda muy lejos. yo soy ciudadano de La Roza Majadahonda desde hace 15 años, o sea... Como yo, más o menos. No, 15 no, 18, es que me quiero quitar años. Como yo también. Eso sí. Alcalá, había dudas que si Marchena, Raúl, Luis García, al final se quedan todos, ¿no? Sí, al final se quedan todos. La lista de 22, inicialmente dada el viernes por Luis Aragonés, es la lista que va a afrontar estos días de concentración. La verdad es que la imagen ha sido la de Raúl. Había tres dudas fundamentalmente: Raúl, Marchena y Luis García, el jugador de Liverpool. La imagen de la noche, Joseba, ha sido la de Raúl, que tiene problemas, como saben los oyentes de la SER, en un pie, en el pie izquierdo, y que llegaba cojeando, pero llegó cojeando mucho, ¿no? Tenía incluso problemas para las escaleras que dan acceso al hotel, digamos, de concentración de los jugadores aquí en Las Rozas. Entre los problemas del pie, la maleta y que prácticamente no podía apoyar bien, la verdad es que esa imagen de Raúl ha sido la más preocupante y le obligará seguramente a entrenar a su ritmo, si es que se entrena durante estos primeros días, antes de viajar a Salamanca, y quizá incluso a que tenga descanso en ese partido amistoso ante China para afrontar con más garantías el partido importante de verdad, que es el del miércoles siguiente en Belgrado, ante la selección de Serbia. Sin problemas también Marchena, examinado por el doctor Genaro Borrás, el médico de la selección española, se queda, hay tiempo por delante de recuperación, y se queda también Luis García, el jugador de Liverpool, con lo cual, como te digo, la lista inicial de 22 no tiene ningún cambio, y aquí están todos, desde las 9 de la noche en concentración, desde las 9 estaban citados, han habido 4 jugadores del Horno del Athletic de Bilbao, Puyol y Xavi del Barcelona, Iván de la Peña del Español, que han llegado cerca de las 11 de la noche, pero bueno, ya están aquí todos juntos, pasando la primera noche de un total de 10 en esta concentración que arranca en Las Rozas, que pasará por Salamanca, amistoso ante China el próximo sábado, y que acaba en Belgrado en un partido importante de verdad, donde si queremos ser primeros de grupo en esta clasificación para el Mundial, hay que ganar, o por lo menos hay que empatar. Un partido el más importante desde que Luis Aragonés llegó al cargo de seleccionador español de fútbol. Sí, señor. Ya nos irás contando, Alcalá. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Las 12:18, hora menos en Canarias. Enseguida nos vamos a ir hasta Sevilla, a ver qué piensan allí. Lo dicho, vamos hasta Sevilla, que es allí está la otra cara de la moneda y esta mañana el propio jugador ha querido explicar su punto de vista. Manolito Aguilar, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Antes de nada, cuéntanos lo que se está diciendo allí. Si se repite lo de siempre se ceban con los mismos y todo esto. Bueno, sí, por parte de Sevilla, en general en la ciudad, aquí hemos visto la misma imagen que en todos sitios y lógicamente creo que la mayoría ha visto claramente lo que ha sucedido en el terreno de juego. Después hay una defensa radical por parte del Sevilla. Primero ha habido rueda de prensa de Javi Navarro en la mañana de hoy, que dice que simplemente quiso protegerse, que no hubo mala intención, que piensa que el comité de competición no lo va a sancionar, y poco a poco ha ido subiendo de tono la declaración de intenciones del Sevilla cuando el presidente del Sevilla, José María Nido, ha pedido entrar en nuestro programa local. Estábamos debatiendo el asunto, había opiniones para todos los gustos, había quien pensaba que debía ser sancionado el futbolista, había quien no pensaba nada sobre eso y hablaba de la imposibilidad de defender la entrada de Javi Navarro, había quien pensaba que si no se han sancionado a otros tampoco se tiene que sancionar a Javi Navarro, pero el presidente quiso dejar clara su postura. Habló de la imposibilidad de que esto ocurriera, habló de la buena voluntad de Javi Navarro y lógicamente se ha radicalizado muchísimo la defensa del jugador desde el club, porque están viendo que prácticamente todo el país la visión de la jugada es otra diferente. José María del Nido, presidente del Sevilla, muy buenas. Hola, buenas noches. Creo que no está muy conforme con todo lo que se está diciendo, ¿no? Evidentemente. Bueno, lo primero que el Sevilla quiere hacer público es que evidentemente espera una pronta y rápida recuperación de Juan Arango, para que no vayamos a malinterpretar la opinión que yo pueda vertir sobre lo que ocurrió allí en el terreno de juego, ¿no? Y que en absoluto queremos minimizar lo que sucedió. Nosotros entendemos, al contrario de ese juicio público que se le está haciendo a Javi Navarro, en el que más o menos se le pide un linchamiento popular, entendemos que
la acción ocurrida en el terreno de juego, más allá de su aparatosidad, fue un lance del juego en el que ambos jugadores van a luchar por el balón y en el que Javi Navarro pues efectivamente pone su antebrazo a la altura del tórax y que para analizar esa jugada no pone el antebrazo a la altura de la cabeza del jugador que viene de frente, sino a la altura del tórax. Hay que decir, para que todo el mundo lo sepa, que Javi Navarro es el segundo partido que disputa después de salir de una lesión en la que recibe un codazo en un salto y a la altura de la cabeza le rompen los huesos propios de la nariz y parte del pómulo derecho. Quiere decir que tiene el antecedente de que acaba de salir de una lesión y que, como cualquier persona por instinto natural, intenta la protección de esa parte del cuerpo que ha tenido dañada y que le ha impedido disputar durante cerca de mes y medio, 5 semanas en concreto, todos los partidos de fútbol que ha jugado el Sevilla, ¿no? Nosotros no entendemos ni compartimos la postura del Real Mallorca, que más allá de provocar la intervención del comité de competición, ha postulado y ha solicitado que se castigue a Javi Navarro con una sanción ejemplar, cuando volvemos a repetir que entendemos que es un lance de juego y que no hay intencionalidad, y que todo lo que sea analizar la intencionalidad de Javi Navarro es dar una opinión sobre un hecho que ha hecho otra persona, que ha realizado otra persona, y que, bueno, aquí yo no he escuchado que este debate nacional exista contra otros lances de juego que han ocurrido en las últimas semanas y en los últimos meses, que han provocado que jugadores de fútbol se lleven hasta 6 meses sin volver a jugar al fútbol, 6 meses sin volver a jugar al fútbol, y que afortunadamente Juan Arango, la aparatosidad de la entrada, la aparatosidad del choque, las convulsiones que padece, que según los médicos del Sevilla, que fueron los que atendieron también con los del Mallorca en el terreno de juego y en el mismo lugar, después de pedir la asistencia médica a Javi Navarro allí en el mismo momento, no se volvió como hacen otros jugadores. Hombre, es que si viendo esa imagen se vuelve, apaga y vámonos, ¿eh? Bueno, hay otros que no han llegado ni a verla, con el muslo roto y no la han visto, y borbotones de sangre, y no ha pasado nada. Pero yo no digo que la vieran ni que haya intencionalidad, son lances del juego. Si un jugador va con la pierna por delante, pues como los tacos son de acero, pues puede rajarle el muslo al contrario, y como están disputando el balón, es como cuando uno con un coche, si coge uno un coche está expuesto a tener un accidente. ¿Por qué? Porque se pueden ir los frenos y matar a una persona. Y por eso metemos al que ha cogido el coche ya en la cárcel porque se le ha ocurrido la rotura de los frenos. No. Entonces lo que no podemos es, como decía al principio, satanizar esa jugada y entender que Javi Navarro quiso intencionadamente causar un daño a otro, porque quien conozca a Javi Navarro sabe que es el más afectado por esta jugada y sabe que es el primero que se interesó en el terreno de juego, la primera persona que acudió al hospital a ver en la UCI al jugador, junto con el médico del Sevilla y con el delegado del Sevilla, y el primero que se ha interesado en su pronta recuperación. Pero bueno, vamos a ver varias puntualizaciones. Partimos de la base de que nadie piensa que Javi Navarro quiso hacer las consecuencias que tuvo esa jugada, porque si no, no estaría en un club de fútbol, estaría en un frenopático, eso para empezar. O sea que yo creo que nadie ha dicho, este tío fue a hacer esto intencionadamente y provocó esto porque quiso provocarlo. Eso por una parte. Y por otra, hay diferentes formas de ver la jugada, y hay diferentes conceptos de lo que quiere decir protegerse. Porque yo puedo entender que un jugador se proteja poniéndose los codos en su propio tórax, para que no choquen con él. Ahora, cuando vas y abres el codo hacia el exterior, hacia la derecha. He visto la jugada 1000 veces. Yo 30, no he llegado a 1000 porque creo que no da tiempo desde ayer a hoy verla 1000 veces. Yo 30 veces la he visto allí en el campo con el presidente del Mallorca y con los directivos, la vi 10, 12, 15 veces, la que la reprodujo el canal digital. Y yo no veo la jugada como usted la dice, ¿eh? Que creo que usted ha visto otra. ¿Usted está refiriendo ese partido de ayer o a otro partido? Yo me estoy refiriendo al Mallorca-Sevilla, que terminó con victoria 0-1 del Sevilla con gol de Baptista, y lo que veo en esa jugada es que la han repetido muchísimas veces, que el balón está en el suelo, que el jugador entra con muchísima fuerza abajo, algo que es absolutamente legítimo, y después saca el codo. No sé si con instinto de protección. No va con el codo a la misma altura que lo lleva desde el principio. Pero el codo extendido, ¿eh? El codo extendido, pero protegiéndose. ¿Pero protegiéndose de qué? Porque viene otro jugador contrario a chocar con él. Pero entonces te tendrás que proteger poniendo los codos en tu cuerpo, en el tórax, no sacando el codo. Pero yo no veo el codo sacado del tórax, ¿eh? Yo veo el codo a la altura del tórax y aproximadamente 3-4 dedos de diferencia entre el tórax y el codo. Yo no sé. Habrán enseñado a mí otras imágenes. Las que se echan en vía digital las he visto yo, como le digo, 30 veces. Yo la he echado en todas las televisiones. Y yo no veo que de ahí se infiera que el jugador quiera causar un daño, al contrario.
Es un lance del juego, como le digo. Y así ha ocurrido. Mire usted, esta semana no nos vayamos a ir más lejos. El Sevilla tiene cedido un jugador al Cádiz, que se llama Bezares, es propiedad del Sevilla. Y ha sido pisado por el jugador del Celta. Y yo estoy convencido que pese al pisotón, no ha querido causarle el daño. Si le dan la columna vertebral, lo deja inválido para toda la vida. Ya, pero de todas formas, no entiendo muy bien lo de los agravios comparativos, ¿no? Porque ayer tuvimos una jugada brutal, que es la entrada que le hace Juanpa, un jugador del Numancia, a Fernando Morano, un jugador del Racing, que es una jugada brutal, que es una patada de karate, supongo que también sin intención, vamos, a mí no me cabe la más mínima duda, pero eso no quiere decir que pues nada, pues que pase impune y que no se sancione. O como por ejemplo, usted se está refiriendo a la jugada de Figo, porque creo que es el único jugador que está lesionado. Es que creo que hay una, por eso se lo digo. Sí. Y aquí todo el mundo dijo que fue una entrada durísima, sin ninguna intención, pero que provocó una lesión de importancia y que por lo tanto habría que sancionarlo. Por eso no entiendo que usted diga, no, es que hay otros casos en los que hay jugadores que han lesionado para 6 meses. Yo solo me refiero a otros casos. Yo digo que la jugada en cuestión yo la analizo como un lance del juego en el que no hay intencionalidad de causar daño y en el que el jugador se protege además de ir a jugar el balón. No se trata de un córner en el que un jugador le da un codazo sin disputa del balón en juego y le parte la ternilla de la nariz y el pómulo como le ocurrió a Javi Navarro. Eso no se trata. Se trata de que va a disputar el balón y de hecho lo despeja. Por la mala fortuna y quiera que Juan Arango esté jugando mañana, que es lo que yo quiero. Eso lo queremos todos, hasta el propio Javi Navarro. Pero de eso no le cabe duda, yo creo que a nadie. Eso, no vayamos a creer que el presidente del Sevilla quiere quitarle importancia a lo hecho. No, el presidente del Sevilla dice que es un lance del juego y que entiende que no hay intencionalidad y que pudo no haber ocurrido nada y desgraciadamente pues ocurrió, como ha ocurrido otras veces. Este mediodía los compañeros de Telemadrid han emitido un compactado de imágenes de Javi Navarro de los últimos 2 años. ¿Y qué quiere que le diga? Yo, desde luego, si soy delantero y hay un balón en disputa, prefiero darle la vuelta, ¿eh? Sí, seguro. Prefiero y si darle la vuelta. Y emite un compacto de la jugada del 90% de los centrales que disputan en el fútbol español, pues yo no voy a sacar ninguno, no se vaya a enfadar ningún presidente, pero vamos, seguro que si usted emite y vaya usted a los 5 centrales de los clubes que están arriba, de cualquiera, emítalo usted, coja usted toda la jugada. Hay partidos donde están los centrales entran duros, todo, y yo no dudo que ninguno quiere causar mala intención. Yo a Oleguer y a Puyol, que son los líderes, no les he visto nunca sacar los codos de esa manera. Yo, personalmente. De acuerdo, usted no lo ha visto. Usted sí. Yo he visto a todos. Hace poco tiempo vi un partido Valencia-Real Madrid y la verdad es que hay jugadores de un y otro equipo que entraban que vaya con Dios, pero si que son centrales, van a disputa del balón y no van a causar daño. Y no pasa absolutamente nada. Y desgraciadamente en este caso concreto, pues ha ocurrido que el lugar donde le golpea, el golpe fue violento porque evidentemente fue un choque a una velocidad elevada y en el que chocan 2 futbolistas fuertes, pues el lugar donde le golpea le produjo convulsiones, pero tampoco lo que se ha dicho de que tuvo ni una parada cardíaca ni una parada respiratoria. Eso es absolutamente falso. Tuvo una insuficiencia respiratoria. Eso es dificultades respiratorias, dice el médico del Sevilla que lo atendió allí en el lugar del suceso. Una insuficiencia respiratoria que puede ser el paso previo a un infarto. Claro. Mire usted, una raja en un muslo. Sí, claro, puede provocar cáncer. Sí, claro. De la pierna. Claro, por eso digo. Sí. Pues le pueden amputar la pierna, puede entrarle gangrena. Y la última cuestión, presidente. Hoy el jugador ha dicho que él no va a cambiar su forma de actuar. Pero sí que el jugador lo parte de la base de que no ha tenido intención de causar daño y lo que va a la disputa del balón. ¿Qué quiere usted? ¿Que el jugador le reconozca un hecho que no es realidad? Es decir, el jugador tiene que entrar a la sala de prensa y decir, reconozco que he querido matar a Juan Arango. No, pero y entonces tengo que cambiar. Pero si el jugador dice que va a la disputa del balón y que desgraciadamente con el codo golpea el labio superior del jugador del Mallorca. Pero es un poco lo que le preguntaba Paquito ayer al propio Javi Navarro, que cuando le hizo la pregunta se marchó porque no quiso responder. Pero si no quieres provocar ese daño o cualquier lesión, ¿por qué se sacan los codos? Pero si no saca el codo, le digo, vuelvo a repetir que yo lo que veo en la imagen es que pone el antebrazo a la altura del tórax suyo. Pero bueno, si usted ve el fútbol, eso es todos los domingos en todos los encuentros. Y los delanteros y los defensas sacan los codos todos los domingos en todos los saltos. De cada 10 en 11. Mírelo usted, haga usted el favor de fútbol. Llevo viendo fútbol 45 años. Eso es continuo. No hay un defensa que no saque los codos al momento de saltar. Ni uno en el mundo. Pues yo llevo bastantes años menos que usted viendo fútbol y la verdad es que
jugadas como las de Javi Navarro no las he visto. De acuerdo que es muy aparatosa, de acuerdo que parece que y que desgraciadamente las convulsiones pues fue la que nos asustaron a todos, porque todos nos quedamos fríos, ¿no? Después cuando escuchamos a los médicos pues te dicen es que el lugar donde se produce el golpe, si te dan un codazo nada más y más a esa velocidad, pues provoca las convulsiones que se produjeron y afortunadamente no ha ocurrido nada, ¿no? Afortunadamente. Señor Del Nido, esperamos que todo esto no le impida disfrutar de la Semana Santa, ¿eh? Seguro que, bueno, la lluvia es la que nos está haciendo no disfrutar de la Semana Santa. Pues a y ver. pronta recuperación para Juan Arango. Eso es lo que deseamos todos. Gracias, ¿eh? Que buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Lo dicho, a la opinión, Michel sigue aquí en los estudios centrales de la cadena SER. Alfredo Relaño, muy buenas. Hola, buenas noches. Gracias sobre todo porque te hemos interrumpido las vacaciones, creo. Encantado de estar con vosotros. Lo mismo creo que hay que decirle a Quique Ortigo. Hola, Quique, muy buenas. Buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar. Alfredo, ¿qué te parece todo esto? Pues hombre, yo creo que Javi Navarro juega habitualmente de una forma peligrosa, hasta la imprudencia, ¿no? Y que los codos, decía Del Nido, los codos se están usando más que nunca, quizá, ¿no? Y de una manera más peligrosa que nunca. Y los árbitros deberían reprimir más eso, porque las patadas por abajo pueden producir fracturas, pero en partes no sensibles del cuerpo, en las piernas, y demasiado, digamos, no, más que no sensibles, digamos, no esenciales, ¿no? Pero los codazos, primero el codo es picudo y es duro y va a la cabeza y en la cabeza está todo. Con la cabeza pensamos, vemos, respiramos y comemos. Y se están usando mucho. La entrada esta, el choque, me parece un alarde de materialismo de Javi Navarro deplorable, lo tengo que decir así. Saca el codo por delante, pues para protegerse o para dañar o para intimidar y forma parte de unos hábitos de juego muy malos que tiene este jugador, que como en el de otros casos, pues está un poco alentado o protegido por la bobaliconería de los árbitros. El árbitro de ayer, Pino Zamorano, bueno, pues expulsa a un jugador por protestar un penalti, ya no le expulsa por jugar así, de una manera decididamente peligrosa, ¿no? Yo creo que tenemos mucho que preocuparnos de los jugadores que tienen esos instintos de matonismo, pero tenemos también mucho que preocuparnos de los árbitros que no distinguen unas cosas de otras, ¿no? Y de la forma en que tenemos nuestro arbitraje. Pino Zamorano es madrileño y se hizo su carrera de árbitro en Castilla-La Mancha porque su padre, que había sido árbitro, tenía ahí amiguetes y así le iba a conseguir el ascenso más rápidamente y es un árbitro que no tiene nivel de la categoría, pero es que se han colado muchos vicios en el arbitraje español por culpa de eso, ¿no? Al hilo de lo que decías de los codos, por eso a mí esta entrada me parece diferente. Es verdad que se están utilizando muchísimo, pero bueno, si se utilizan entre dos cuando hay un salto, dices bien, pero es que en este caso el balón estaba abajo, ¿eh? En este caso el balón está abajo, además cuando dos saltan y uno mete el codo, que se hace mucho, se hace demasiado. Hoy en día demasiado, es verdad. Se hace demasiado. Pero cuando das el golpe del codo con el impulso que puedes dar con el codo tiene una fuerza. Cuando es la propia velocidad de tu cuerpo y todo el peso del cuerpo está proyectando y la velocidad de tu cuerpo está proyectando el codo hacia adelante y en un sitio así pues puede ser particularmente dañino. Yo no tengo ninguna duda de que Javi Navarro se asustaría y que además se va a dar cuenta de que eso no se puede hacer. Es posible que haga cambiar su forma de jugar a él y a otros, pero hemos rozado una tragedia de verdad por unos hábitos que son completamente intolerables, ¿no? Y yo creo que Javi Navarro y Pino Zamorano tienen que darse cuenta, y el resto de jugadores que son así, y el resto de árbitros que son así, tienen que darse cuenta de que por ese lado no vamos a ninguna parte. Es que es más, creo que Pino Zamorano decidió algo cuando vio las consecuencias de la jugada, porque creo que en el momento no se dio cuenta de lo que pasó, y al final dijo, a ver cómo arreglo esto. Bueno, pues pito falta, tarjeta amarilla y a correr. Tienen unos hábitos con las tarjetas muy malos. Las tarjetas que además yo creo que se introdujeron para estimular a los árbitros a hacer una cosa que ya preveía el reglamento, que era pues que amonestaran ante las jugadas de mucha violencia, ante reiteración de falta y que expulsaran ante tal, y lo hacían poco. Las tarjetas las han usado demasiado para cohibir las protestas y demasiado poco para cohibir el juego violento, ¿no? Y las han llevado por mal camino, ¿no? Y yo quería hacer también otra reflexión. En Sevilla se está haciendo una mala leyenda y debería pensar en eso. En Sevilla, Pablo Alfaro, que es un jugador que ha jugado en muchos equipos de España, en el Sevilla le han hecho bandera. Han hecho bandera de él y por los demás equipos ha pasado sin tanta gloria. A su lado Javi Navarro se ha crecido y alguno más. Yo recuerdo de años atrás un Granada terrible, cuyo líder era Aguirre Suárez, que vino de Argentina suspendido de por vida,
y se afilió aquí, junto a aquel Fernández que le abrió el muslo a Mancio y unos cuantos más, y tuvo esta leyenda, y ahora ya vemos dónde está el Granada. Yo muchas veces me he atrevido a relacionar lo que ha pasado con el Granada, porque es que dio un aspecto tan lamentable y tan deplorable que ni en su misma ciudad terminaban por quererlo, ¿no? Y el Granada, mira los tantísimos años que lleva sin aparecer por televisión. El Sevilla debería cuidar esta imagen que está dando en este momento de su historia, que no es la que ha dado habitualmente, ¿eh? Sevilla es una ciudad pues que siempre ha sido muy pagada del fútbol artístico, del arte en todas sus manifestaciones, y un gusto por la estética y por la alegría en todo lo que hace, ¿no? Y no veo por qué está incubando este equipo con este estilo tan matón. Quique, ¿qué te parece todo esto? Bueno, que ahora todos están haciendo un poco su papel, ¿no? Unos de defensores y otros de acusadores, pero yo creo que las imágenes solo son una, y solo se puede interpretar de una forma. Y Javi Navarro no se protege ningún tórax, ni se protege ninguna cara, ni ningún cuerpo. Javi Navarro, con un balón que va al suelo y que entran los dos fuertes al suelo, va con el codo fuera de su cuerpo, es decir, que no va buscando protegerse nada. Y su propia coartada lo dice, que dice la coartada de que como hace poco le pasó a él, pues entonces pues para protegerse. De todas formas, perdona aquí que hemos estado haciendo cuentas antes y creo que salen 12 jugadores con los tabiques rotos esta temporada. Si cada uno al que le han roto el tabique tiene que hacer cosas de estas... Claro, pero además no han sido en jugadas como esta en el que el balón se está jugando abajo del todo, que es lo más lamentable del todo. Y luego que él mismo se da cuenta enseguida de lo que le pasa. Si él en ese lance no va con el codo como va, pues quizá hubiera seguido la jugada y no hubiera mirado qué le ha pasado al otro jugador, porque el primero que se da cuenta que está echando sangre es el propio Javi Navarro. Yo creo que él está habituado a jugar de esa forma, hasta ahora le ha ido bien, alguna vez le ha ido mal, cuando a él le ha tocado que se le rompiera el tabique nasal, pero sigue manteniendo eso y encima ahora con esa coartada que le había pasado a él. Yo creo que su entrada es digna de una sanción mucho más dura que la tarjeta amarilla, y espero que el comité de competición, después de lo que va a hacer en Mallorca, pues haga justicia en ese sentido. Que no fue a lesionarle, pues estoy segurísimo que no fue a lesionarle. Eso pero, nunca. Eso claro, eso estoy seguro, pero que su entrada va a pasar al reglamento, eso también. Michel. No tengo ninguna duda, y que son jugadores que normalmente se mueven en esos ámbitos, se mueven al límite de la ley, y cuando tú estás al límite de la ley, en este caso al límite de la ley futbolística, es decir, el reglamento, pues muchas veces te lo llevas por delante, y en el caso de Javi Navarro en Mallorca se lo llevó por delante. Michel, ¿qué te parece? Bueno, yo solo voy a hablar de Javi Navarro Voy a dar el nombre de Javi Navarro simplemente para aclarar una cuestión con respecto a ello. Todo lo que voy a decir a partir de este momento no tiene nada que ver con Javi Navarro, tiene que ver con las situaciones que se producen habitualmente. No quiero culpar o no quiero personalizar en Javi Navarro, quiero personalizar en todo jugador que se equivoca, como se ha equivocado en el día de ayer Javi Navarro, y que hay muchas imágenes a lo largo de este campeonato y de otros en los que los jugadores también se han equivocado, independientemente del color. Yo ayer lo que he visto en el campo de Somos no tiene ninguna justificación. De verdad, yo entiendo que la gente tenga su particular visión, pero no tiene ninguna justificación, porque y ahora es cuando voy a hablar de Javi Navarro. Decía antes el presidente del Sevilla, según su criterio, que Javi Navarro se protegía. ¿Se protegía de qué? De un jugador que te viene driblando. Es decir, un tío que viene driblando te viene a ras de césped, no con el codo. Es decir, en cuanto a la intencionalidad, yo no sé si, por supuesto, deseo además y creo que no ha tenido intención de lesionarle. O sea, no ha tenido mala intención porque no ha ido con intención de lesionarle, pero buena tampoco, porque cuando uno suelta el codo, lo suelta con las consecuencias imprevisibles, ¿no? Impredecibles. Sueltas el codo, rompes un tabique, ocurre esto, abres una ceja, bueno, eso. En este caso es de lo que quería hablar de Javi Navarro, pero que no se me entienda que yo culpo a Javi Navarro, sino Javi Navarro y a otros muchos jugadores que hacen eso, porque cada jornada lo vemos, ¿no? Creo que el comité de competición se cerró una puerta al principio de temporada diciendo que no iba a rearbitrar estas jugadas porque ya estaban castigadas, amonestadas y arbitradas. Me parece un error. Me parece que cualquier jugador que sufra una lesión tiene que tener una contrapartida moral en la sanción que ocurra con el rival, con el que te la ha producido. No puede ser que un jugador esté 4 meses sin jugar, 3 meses sin jugar, y el que te ha causado la lesión, porque a veces, por supuesto, siempre es sin intención, pero la negligencia también se culpa, creo que lo del árbitro, el árbitro juez, no el árbitro persona, que seguramente cuando haya visto las imágenes se habrá arrepentido. Están protegiendo al que agrede.
no se atreven a tomar determinaciones como la de ayer. Estoy de acuerdo contigo, yo estaba viendo el partido cuando se produjo esa jugada. Arbitra después de la situación, no arbitra con lo que ha visto. Y tantas reuniones que hay para unificar criterios, yo creo que lo que tendrían que hacer era, por encima de todas las cosas, entender el juego. Cualquiera que ha hecho un deporte entiende cuando uno va con intención y sin intención. Y en este caso de ayer era una jugada clarísima. La unificación de criterios es para aplicar el reglamento o para conocerlo. Yo creo que en un reglamento se puede, conociéndolo, tener diferentes lecturas, y es injustificable que ayer el árbitro haya dejado sobre el terreno de juego a Javi Navarro, porque se equivocó. Javi Navarro se equivocó. Luego, para compensar, expulsa a Batista, que fue una expulsión de broma. De broma. Eso habla de que tampoco entiende el juego, porque cuando uno da el balón con la mano sin la intención, como la dio Batista, no debe salir del terreno de juego. Y antes a De los Santos, por decirle qué vergüenza de penalti. Bueno, claro. Como decía, cualquier acción que posteriormente, o sea, que haya habido una lesión sobre el terreno de juego, posteriormente debe ser sancionado el jugador. Ya verás como con mucho cuidado uno se atreve a entrar o se atreve a manejar los codos, que, como estabais diciendo, y es cierto, se manejan con demasiada destreza ya y con demasiada peligrosidad. Creo que es una muy mala imagen para nosotros. Ahora estábamos viendo unas imágenes en las que en toda Europa y en todo el mundo se está viendo que este tipo de acciones, insisto, no quiero hablar de Javi Navarro, quiero hablar de este tipo de acciones, se dejan sin pena en el fútbol español. Y luego nos quejamos, queremos ser la mejor liga, pero resulta que no la protegemos. Yo creo que hay que desterrar de una vez por todas. Yo recuerdo en la época en la que estaba hablando Alfredo Relaño sobre los jugadores del Granada y sobre los jugadores de otros muchos equipos que había, en la que era el AMPA, o sea, pegaban con absoluta indiscriminación y seguían sobre el terreno de juego. Yo creo que eso ya creía que había pasado, y a eso solo tiene la protección arbitral, y deben ser cada vez más cautelosos y más fuertes. Y quería acabar con una frase a la que se recurre mucho cuando pasan este tipo de cosas, ¿no? Y que habitualmente las frases las dicen, o esta frase la dice la gente que en este caso ha hecho involuntariamente, vamos a decir, el mal. El fútbol es de hombres. Bueno, yo no considero que para ser hombre haya que sacar al rival del terreno de juego con los pies por delante. O sea, yo creo que eso es un tópico que no justifica nada de las cosas que hemos visto en el fútbol español. Lo digo de verdad. Sabiendo que Javi Navarro lo está pasando mal, mucho peor lo está pasando Arango, evidentemente. Mucho peor lo está pasando Arango, y lo digo con la intención de que de una vez por todas cambie. ¿Quién le dice al comité de competición que no debe meterse de oficio en estas jugadas o en otras tantas que hemos visto a lo largo de la temporada? ¿Pero por qué no? ¿Por qué, si el jugador ha cometido una equivocación? Porque Del Nido no ha querido hablar de la jugada de Figo. Pues seguramente Figo tenía la misma intención de Javi Navarro, ir a disputar el balón de mala manera, y además eso conlleva una lesión de 5 meses. Bueno, pues hay que aplicar ahí una serie de medidas, porque hay que proteger el juego y hay que proteger el espectáculo y hay que proteger sobre todo la condición física de los jugadores. A mí me parece que cualquier tipo de justificación con estas jugadas no tiene una razón de ser. Alfredo, Quique. Sí, que el asunto arbitral que han comentado los dos es para tener en cuenta, y tiene mucha parte de culpa de lo que está pasando en el fútbol español. Es decir, las tarjetas rojas solo las vemos cuando es por hablar, cuando les dicen algo, cuando se acuerdan de sus madres o de su padre, o cuando tienen alguna discusión o le levantan las manos o se acercan a ellos y tal. Pero nunca la vemos, o prácticamente nunca la vemos, por una acción como esta. Y ese es el problema. Yo ahora estoy recordando la entrada, por ejemplo, de Sissoko el otro día en el Vicente Calderón, con tarjeta amarilla. El árbitro está delante de la jugada. No le enseña la segunda amarilla porque sabe que es roja. Es una entrada abajo al tobillo que Sissoko nunca puede llegar al balón. Pero, sin embargo, ese mismo árbitro, que es Iturralde, sí dice en su acta pormenorizadamente se lanzaron 5 bengalas. Por supuesto, no se pueden lanzar bengalas al campo, y el Atlético de Madrid merece una sanción. Pero porque esa predisposición a todo lo que no sea el juego duro, sí están muy atentos a todo. Pero parece como si tuvieran miedo a castigar la violencia, y por ellos tienen que empezar por los jueces. Si ellos dentro del campo castigan la violencia, no tendrán que ir los casos al comité de competición ni a otros estamentos que se pueden lavar las manos pues diciendo ya ha habido un juez que lo ha juzgado. En este caso, afortunadamente, el Mallorca va a hacer un recurso o va a pedir una sanción para el jugador, y el comité de competición va a tener que entrar en el asunto, como el otro de oficio, por ejemplo, en el caso Figo. Alfredo, ¿te parece bien la actitud que ha adoptado el Mallorca? Pues
sí, yo creo que el Mallorca, vamos a ver, una cosa así necesita una expiación. Yo no soy, por principio, partidario de que se rearbitre por un par de razones. Lo que pasa es que cuestiones así me hacen dudar mucho de las dos razones. La primera es que me parece que el ideal es que el árbitro tenga plena autoridad y que el fútbol está basado en que solo ocurre lo que el árbitro dice que ha ocurrido. Sea gol, sea penalti, sea que el partido acaba aquí, sea que esto es falta y que esto no, y que ustedes pues sabéis que no. Está basado en ese principio. Es ideal creer en ese principio, pero claro, en ese principio cuando hay árbitros como Pino Zamorano se empieza a venir abajo. Y el otro es que, digamos, la realización de las televisiones no está en manos de la organización federativa. Está en manos de distintas empresas que pueden en algún momento pues ser más o menos fiables o tener más o menos esmero en hacer más cosas o más o menos interés en crear una norma social en un momento dado, en poner más veces una jugada que otra. Yo sabes que yo trabajo en televisión, en Canal Plus. Si alguien con mala uva se dedica a seguir durante toda una temporada a un solo jugador, pongamos uno no muy agresivo, pero a un solo jugador, pues al final acabas quedándole una leyenda y a sacar de todo lo que haga mal. Bueno, no digo yo que nadie esté dispuesto a esto, pero que esto tendría verdaderas garantías si la realización pues fuera parte de la organización, que no lo es, ¿no? O sea, esas son las dos pegas que yo veo al arbitrar. Ahora, cuando ocurre una enormidad de estas y el árbitro lo deja en tarjeta amarilla, una enormidad como la de Figo, que por cierto fue otra barbaridad. Es que fue una rodilla, que nadie te va a poner en peligro de muerte por partirte la rodilla, aunque sí te puede poner en peligro tu carrera deportiva. Pero es que hemos visto una tragedia, hemos rozado una tragedia de verdad espantosa, ¿no? Pues cuando se ve una barbaridad así, la verdad es que se me ponen en duda esas ideas, ¿no? También se decía el presidente del Nido que hay un cierto ensañamiento contra Javi Navarro. Hombre, es que yo he sobremojado, ¿eh? Sí, bueno, quiero decirte que no sé si cambiaría este tipo de procedimientos, este tipo de situaciones, si el propio jugador o el propio protagonista de este tipo de acciones alguna vez reconociera que en un momento determinado se ha equivocado, que ha tenido una enajenación mental transitoria y que se ha equivocado tanto que es injustificable lo que ha hecho. Insisto, no lo digo por Javi Navarro, lo digo porque hace poco también vi una jugada ya con Orbaitz, he visto a Aitor Ocio con Kovacevic en una situación similar hace 2 años, es decir, no sé si a partir de ese momento cualquier jugador, el que ha cometido entre comillas el delito, dijera pues sí, me he equivocado, lo siento mucho y tal. No sé si ese tipo de comprensión, ese tipo de reconocimiento serviría para que bueno, pues la gente a lo mejor no se lo tomase tanto así, porque es cierto que Javi Navarro hace poco con otro jugador que suele soltar muchísimo los codos, que es Mikel, el jugador del Albacete, pero la verdad es que muchas de las situaciones en las que vemos a los jugadores o este tipo de acciones casi siempre llevan los mismos protagonismos, ¿eh? Claro, por eso yo decía al principio que a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido la declaración de Javi Navarro, en la que dice: yo no pienso cambiar mi forma de jugar porque yo me tengo que buscar un puesto en el 11 inicial, claro, y mi estilo de juego es ese. Entonces ¿a qué esperamos? Mientras los árbitros se lo consientan, no la va a cambiar, porque ya, y además le gusta, y además a lo mejor no tendría condiciones para jugar, como él dice, si no fuera intimidando por ahí, ¿no? Y al ir intimidando, pues a veces ocurre esto, ¿no? Decíamos pues que no tiene deseo de producir una lesión tan grave, pues no las tiene, ni de evitarlas tampoco, como quien me parece que fue Pepe Domingo, el que atraviesa un pueblo a 130 por hora y atropella a un niño, pues no pensaba atropellar a un niño. Es una negligencia, ¿no? Una cosa que no se puede hacer y que sabe manifiestamente que no se puede hacer. Por cierto, antes hemos hablado del Granada, que era verdaderamente lampa. En aquella época no había tarjetas todavía. Es que es un atraso que con tarjetas que salieron justamente para este tipo de cosas siga ocurriendo eso, ¿no? Y hay que poner hincapié en que las tarjetas las deben usar mejor. Y además es que los árbitros están para proteger el buen juego. Esto no es dañino, pero estamos todos hartos de ver cómo se agarra a los delanteros en los córneres. Estamos hartos de ver incluso defensas que ya ni miran el balón, que se ponen de espaldas al que saca el córner, y están de espaldas que sacan totalmente despreocupados del balón, que la negación del futbolista, solo para agarrar al delantero que intenta, ¿no? Y la forma en que los árbitros van colaborando cada vez más con el antijuego, más en España todavía que en otros sitios, es horrorosa. Para los que tenemos algunos años viendo fútbol,
es un contraste tremendo con lo que se veía hace 30 años. Hablando de la intencionalidad o no intencionalidad de estas situaciones y de cómo lo enjuician los árbitros, yo estoy convencido que si este tipo de jugadas, no esta de ayer, sino cualquiera de las que hemos comentado anteriormente, posteriormente la viesen o hubiese una encuesta entre los propios profesionales del fútbol, ninguno la dejaría sin sanción, pero sin sanción además de tarjeta roja. ¿Por qué? Porque son acciones que se ve que insisto, mala intención seguro que no, porque el mismo Javi Navarro se asustó, pero buena tampoco, porque cuando sacas el codo de paseo, o sacas la plancha o pegas una patada a la altura de la rodilla, yo recuerdo el otro día la entrada de Jarque a Márquez en el partido, en el derbi del Barça, que rápidamente se suele decir eso, hombre, ¿cómo ha estropeado el árbitro? Porque nadie le ha discutido que el árbitro expulsase a Jarque contra el Barcelona, porque una entrada a la altura del cuello, como la que vimos ayer entre el Numancia y el Rocío Morán, la de Juanpa. La de Juanpa, Fernando Morán. Es que no hay ninguna discusión. El que no quiere jugar, pues lo mejor es que no juegue, que se marche, ¿no? En fin, lo vamos a dejar aquí. Mañana, insisto, se reúne el comité de competición, ha pedido el Mallorca que actúe y por lo tanto tendrá que entrar a valorar todo esto. Y una cosa, ¿sería justo que el comité de competición sancionara después de que ha dejado impune muchas acciones de otro tipo pero con el daño similar? Lo que pasa que... cuidado, La diferencia, Michel, es que en este caso no hay una denuncia por parte de los clubes. Exacto. Y en otros casos, en el caso del Zaragoza, en el caso de Figo, por ejemplo, que es el último que tenemos en la memoria de una lesión importante, el Zaragoza no recurrió ni presentó ningún recurso. Entonces, cuidado el comité de competición dijo desde comienzo de temporada que las acciones arbitradas y sancionadas técnicamente no iban a entrar de oficio. Efectivamente. No solo de oficio, Enrique. Ha habido, yo no te sé recordar. Evidentemente el caso del Zaragoza no es el mismo porque el Zaragoza no recurrió. Ha habido casos de denuncia en los que el argumento ha sido, como ha sido cosa juzgada, es decir, el árbitro vio la jugada, la sancionó y le aplicó un baremo, no podemos entrar. Si es una jugada que el árbitro no ha visto y no es cosa juzgada, pues entonces sí podemos entrar. Yo creo que ese es el criterio que se estableció y para sancionar esto tendrán que contravenir ese criterio. Pues estará mal, será injusto. Sí. Porque nadie les ha obligado a tomar esa determinación, esa ley no marcada desde el comienzo de temporada, porque cuando uno se defiende pegando tiros, algún día agarras a alguien, claro. Entonces... Pues mañana tendremos la respuesta, así que vamos a ver qué pasa en esa reunión del comité. Alfredo, mil gracias, Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta mañana, Quique. Buenas noches. ¿Hablamos del Madrid, Michel? Bueno, de lo que quieras. Pues venga. Y bueno, pues si alguno tenía dudas de si Javi Navarro saca el codo o no saca el codo, es la discusión que hemos mantenido con el presidente del Nido, que compre mañanelas y que vea la portada. Y entonces hablamos. Y el presidente del Nido, si quiere, también. Y que nos diga que el codo estaba pegado al cuerpo, porque la foto es, desde luego, esclarecedora al 100%. Es espectacular, Espectacular. Vamos a otra cosa. María, ¿cómo están los chicos del Madrid? ¿Se ha hablado de la botella de Ronaldo y de todas esas cosas, de las pancartas y todo eso? Se ha hablado, evidentemente, después de esa victoria un poquito rácana frente al Málaga. Queda esa imagen de Ronaldo lanzando una botella a un par de aficionados que le increpaban cuando fue sustituido en el último cuarto de hora de ese partido. Son dos chavales jóvenes que hemos podido ver además en un muy buen reportaje de Canal Plus. Dos chavales jóvenes que incluso los que estaban alrededor terminan increpándoles, sobre todo un señor que es el que se lleva la botella, porque al final los dos chavales que estuvieron llamando a Ronaldo de todo se fueron de rositas y la botella le cae a un señor que estaba a su lado y que evidentemente terminó enfadado con esos dos chavales que van a ser investigados por el Real Madrid. No es la primera vez que reciben quejas de estos dos chicos jóvenes por insultos racistas, por arrojar objetos a los jugadores que van al banquillo, y el Madrid ha decidido investigar estos dos chavales y su comportamiento en el terreno de juego, sin exculpar a Ronaldo, al que ya le han dicho que se equivocó y que no puede tener esa reacción por mucho que le digan que hay que tener un poquito más de sangre fría. Ahora solamente hace falta saber si con todos los datos que recabe el Real Madrid va a haber multa o no para Ronaldo por ese gesto de tirar la botella a los aficionados. ¿Qué te parece eso, Michel? Lo de la botella y lo de que te increpen. La verdad es que tiene que ser duro que tus propios aficionados te increpen, ¿no? Tú también pasaste por eso. Sí, bueno, yo creo que cualquier jugador que está mucho tiempo en un equipo pasa por eso. Primero, es obvio que los dos supuestamente socios que van al partido, bueno, parece ser que no es la primera vez y que, bueno, son dos plastas habituales, ¿no?
No es normal ir al fútbol a increpar y a no divertirse, pero bueno, esa es la cuestión. Hoy se justificaban diciendo que como pagan, tienen derecho a criticar. Bueno, eso es su opinión. Yo creo que ninguna de las dos partes ha estado bien y que Ronaldo, sabiendo lo que ha sentido en ese momento, pues se ha equivocado. Y también pues esas son cuestiones que hay que tener mucho cuidado porque pueden crear muchos malos entendidos y más en una situación como la de ayer, ¿no? Lo que pasa es que se están enrareciendo mucho, ¿no?, la situación en torno a Ronaldo. Que si Sí. lleva 2 meses sin marcar, que si Sí. la gente le pita, que Parece se abre que esto de la sí. botella... Pero yo siempre eso... Demasiado caldo de cultivo, quizá, ¿no? Yo eso siempre tengo una opinión sobre eso, ¿no? A veces, bueno, no es del todo acertada. Pero yo creo que Ronaldo hace lo mismo cuando metía goles que cuando no los hace. Por lo tanto, no es justificable el que no marque goles para decirle que si se cuida menos, si entrena más o si entrena menos. La valoración está en qué tipo de jugadores, qué personalidad tiene y entenderlo y aceptarlo como es. Pero cuando marca y cuando no. María, ¿de las pancartas? Nunca una pancarta fue tan famosa ni ha dado tanto de sí después de esas pancartas que aparecieron el jueves en el entrenamiento del Real Madrid apoyando a los jugadores. Hubo una especie de réplica, un segundo capítulo de aquellas pancartas el domingo en el Bernabéu y bueno, mucho se ha hablado de que es una campaña orquestada desde el club, pero la peña que las pagó, que es la Peña 5 Estrellas, hombre, pues se ha sentido un poquito molesta. De hecho, su vicepresidente José Emilio ha llamado ya a la redacción para decir que él tiene las facturas, que él pagó esas pancartas y que, hombre, le gustaría que dejaran de decir que es una campaña orquestada desde el club. José Emilio, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y usted? Bueno, yo recuperándome de una gripe, pero bien. Pues nada, a ver si se recupera pronto. Sí. Quería aclarar usted el asunto de las pancartas. Sí, bueno, lo primero, no me llames de usted, por favor. Bueno. Mira, te quería comentar que la verdad que estamos sorprendidos y a la vez pues indignados porque ante la sorpresa repercusión que están teniendo nuestras pancartas, no sé, una peña joven que estamos a favor del juego limpio, no somos violentos y seguimos al Real Madrid por cualquier punto del mundo, no sé, o sea, siempre hemos sacado pancartas tanto apoyando a jugadores, al equipo y a la selección y nunca han dicho nada. Si quieres te leo pues algunas de las que hemos hecho. Y bueno, ha habido, ya te digo, declaraciones desde algunos medios, sobre todo catalanes, diciendo que el Real Madrid había empapelado el estadio y que parecían hechas por un psicólogo. Hasta el propio Fernando Sanz se subió al carro de las críticas diciendo que la presidencia del Real Madrid manipulaba muy bien a los aficionados y que eran pancartas demasiado perfectas para una peña. Bueno, yo solamente le quiero decir al señor Fernando Sanz que como jugador y por respeto a su pasado madridista, aunque fuera por enchufe, puede presumir que ha jugado en el mejor equipo del mundo. Y bueno, y si alguien manipulaba a los socios, que piense un poco. Sobre las pancartas, hemos llegado a hacer en la Eurocopa de Portugal, hicimos una con los colores de España de 20 metros, que estuvo presente en los 3 partidos que jugó la selección, contra Rusia, contra Grecia y contra Portugal. Una pancarta de 20 metros que decía la peña madridista 5 estrellas con la selección. Y bueno, y que causa impacto. En Mónaco hicimos otra para Fernando Morientes, de 25 metros, pidiendo que volviera a la selección, en la cual, pues bueno, Fernando al final del partido nos pidió perdón por habernos eliminado y llorando, bueno, nos daba las gracias y todo el estadio estuvo aplaudiendo y la prensa francesa al día siguiente lo reflejó todo en sus portadas. En la Champions, en el Camp Nou en el 2002, con el Barcelona, cuando lo eliminamos, hicimos otra de 15 metros en la que decía Real Madrid, Peña 5 estrellas, siempre contigo. José Emilio, ¿esto quién lo paga, la peña? Dime, perdona. Sí, esto lo paga la peña. Sí, mira, te explico. ¿De pasta andes bien, entonces? No te leo más porque sí me puedo liar. Todas estas pancartas, nosotros somos 650 socios en la peña y socios euroabonados en el Bernabéu, 325 en el Fondo Norte y en todo el estadio llegamos a 650. Y gente que viaja con nosotros con carne madridista llegamos sobre los 980, más o menos. Todo esto, la persona que nos hace, o la empresa que nos hace las pancartas, es socia de la peña, y para abaratarlas, cuando nos las hace, le damos 1 o 2 plazas de avión para venir para ver por Europa a nuestro equipo. Tanto es así que, bueno, el Blas, el Marca, ya han viajado con nosotros. Yo os invito cuando queráis a vosotros a viajar y no queda más por decirlo, cuando queráis viajar con nosotros y veis la repercusión con que lo hacemos. ¿A cuenta de la peña, quieres decir? Dime, ¿verdad? ¿A cuenta de la peña?
Sí, todos a Pues punta de el próximo de Champions yo me apunto, ¿eh? Perdona, a Turín hemos fletado 3 aviones. Pues aclarado que era el asunto. No Esto sé. es una iniciativa de la Peña 5 Estrellas y la pagó de sus ahorros o de las cuotas de los socios, abonados, etcétera, etcétera. Sí, es una pena que Michel, que cuando estábamos nosotros empezando, él bueno, ya se iba del Madrid y no pudo estar con nosotros. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Para hacerle una? Hombre, pues se lo hubiéramos hecho. Mire, pues aquí el estudio de la radio me dirá de lado a lado unos 20 metros. Si queréis hacer una y la ponemos aquí en el larguero, la ponemos. No, hacérmela un poco más pequeñita, la pongo en la cocina de mi casa, lo que se o en los partidos de los veteranos también. Te lo agradezco. José Miguel, digo, Michel, si quieres te hacemos una en plan de romano, cuando te decía monedas. Bueno, eso está bien. En cualquier caso, el tema de las pancartas, un club de fútbol se protege e intenta crear el clima que le da la gana. Es decir, no veo porque, imaginándonos que el club hubiese pagado las pancartas, pues como se pagan en otro sitio y como se fomenta el espectáculo y los ánimos en otro sitio. El club cree que en este momento, en este caso el Real Madrid, estaba pasando por un momento difícil y entiende que el apoyo debe venir de una campaña orquestada óptima para beneficiar a su equipo. Pues cada club hace lo que le da la gana. Yo es que en ese sentido tampoco lo entiendo mucho. Yo, mira, puedo decir que estas pancartas pueden venir costando alrededor de entre 300, 400 y pico euros. Te digo porque, bueno, la que sí tuvimos, digamos, como era de España, era otro tema. Al poner 5 estrellas, el Real Madrid pues no quiere que cambiemos la simbología ni nada, ¿entiendes? Entonces todo eso lo tuvimos que hacer sin poner escudos del Real Madrid ni nada. Nosotros queríamos poner un escudo del Real Madrid, ¿entiendes? Perfectamente. O sea que nosotros estamos con el club a muerte, luchamos, pagamos una cuota de 55 euros al año y damos la cena gratis. O sea, fíjate lo que podemos ganar si no fuera por los viajes. Además de verdad. Y como entenderás, pues nos enfadamos muchísimo porque el Madrid cayó eliminado, pero más por los ingresos que podíamos haber seguido haciendo. O sea que también la Peña tiene una versión mercantilista. A ver. Gracias, José Emilio. Oye, os lo dejo dicho, en el próximo viaje donde vaya el Madrid por Europa os invitamos. Somos 25 en deportes, ¿eh? Pues mira, poco a poco. Lo único que les interesa es el bocata, hazme caso. Hasta luego, José Emilio, gracias. Gracias. ¿Algo más, Con la María? tontería te has llevado un viajecito y una cena. Sí, bueno, ya veremos. No, si esto No por está la radio, mal, no está mal. esto por la radio queda muy bonito. Luego le llaman, es que mira, para este tenemos el cupo lleno. No me podías mandar el bocata, dirás tú. El avión, mira a ver si en el próximo... Bueno, pues nada, está dicho. ¿Algo más, María? Nada, que el Real Madrid, a pesar de que se han ido 7 jugadores con sus selecciones, Luxemburgo no baja el ritmo. Mañana entrenamiento y el miércoles doble sesión. El jueves entrenamiento y luego, eso sí, 3 días de descanso para celebrar la Semana Santa. ¿Le quieres preguntar algo impertinente a Michel? No. No. Bueno, Lo que tenga que preguntar se lo preguntaré en privado. pues nada, pues yo lo voy a hacer en público. Vamos allá. Esta es curiosidad mía, Michel. A ver. ¿Por qué le tocaste las pelotas a Valderrama? Porque me enamoré. ¿Satisfecho? ¿De quién? ¿Eh? ¿De quién? De él. De él. No te lo han preguntado nunca, ¿no? No. ¿Qué va? Cuando te viste en la tele aquel día, ¿qué pensaste? Que había sido un flechazo. O sea, ni te lo flechazo, ¿no? Es que además, las mujeres no conocen mucho esto, pero los hombres sí que sabemos que esos golpes sutiles son los que más duelen. Sutil. Pues Son no fue, los que más duelen. fue para protegerme. Sí. De los codos de Valderrama. No, es que veía que venía para avisarme, entonces. Se enamoró. Bueno. La segunda. Este es un asunto que te quiero contar. Yo estaba en Atocha hace muchos años en la tribuna y una vez nos hiciste un corte de mangas. Lo que no, y no viste el botellazo, ¿no? No. ¿Fue por un botellazo? Joder, al ¿De final va a ser verdad? como el presidente del nido. Tiene su propia interpretación de los hechos, lógicamente. ¿De verdad? Sí. ¿Te dieron con una botella? Sí, una botella de Vichy catalán. Para más sin ¿De cristal? Sí. Caray. Bueno. Yo eso no lo sabía. No pasa nada. Vale, quedas exculpado. Gracias. Esta es de Jesús. ¿Y de la otra? ¿De cuál? ¿Del enamoramiento? También quedas Venga. exculpado, hombre. Que ante Venga, el amor, ¿qué vamos a hacer? La tercera. La tercera, esta es de Jesús. Me dice, pregúntale, como él conocía a Butragueño, si Butragueño era tan soso como jugador como ahora. Y lo ha dicho él, ¿eh? Él reconoce que es soso. Es soso para lo que quiere. Tiene su chispa y su pizca para lo que quiere.
Me contaba un poco serio ahí. Sí, la verdad es que sí. Es que me ha sorprendido, más que serio, sorprendido. Sí. ¿De qué partido te fuiste del Bernabéu? Que me lo han estado diciendo. Contra el Español. ¿Por qué? Vamos a 2-0. Pues porque pensé que había perdido una batalla con el público y que lo mejor era abandonar, sin violencia. El otro día hiciste una encendida defensa de Raúl en el AS. Sí. Que puede venir al hilo de esto. Sí, porque yo veo que en cualquier otro país a los jugadores del tipo de Raúl no se les discute. Además, que no tenga duda nadie que un jugador como Raúl o como cualquier otro de otro equipo sabrá cuál es el momento de irse. O sea, yo no veo a Raúl ni peor ni mejor que a otros jugadores a los que no se les discute tanto y no tienen el currículum ni el crédito de Raúl. Y la última, lo voy a decir con todas las letras porque es así. ¿Es más duro que a un jugador negro le hagan que a un jugador blanco un estadio le llame maricón? A mí no me insultaban porque primero los que me decían a mí maricón se estaban reflejando ellos mismos. Yo no tengo ningún problema con la homosexualidad ni con tener relaciones amistosas con homosexuales ni nada por el estilo, con lo cual cuando me llamaban maricón en los estadios, es que si no me lo llamaban ya me lo echaba de menos. De hecho, cuando me he retirado, el coro lo tengo afinado en casa, mi mujer y mis hijos me lo cantan también. No me digas. Desayunando cada mañana para que me sienta futbolista, para que no me deprima. No, yo es que la verdad es que en el que más he alucinado ha sido en el estadio Vicente Calderón, un partido de Copa Atlético de Madrid y Real Madrid, que hasta a mí me llegó a conmover. Bueno, pero eso, fíjate que en estos tiempos en los que corren, en los que estamos haciendo una justa cruzada contra el racismo y con todas otras cuestiones, pues sin embargo, imagínate que yo hubiese tenido esas tendencias de homosexual, hubiese sido una intolerancia también, ¿no? Y además hubiese sido, no un insulto, yo eso nunca lo he considerado, ni mucho menos un insulto, yo creo que se reflejaban en sus propias canciones los que me decían eso, pero bueno, tampoco lo tomaban en cuenta porque eso tiene que ver con la rivalidad, nunca con la enemistad. ¿Eso aumenta la adrenalina de un jugador? ¿Le da más ganas de? No, a mí no. ¿Es impermeable a todo eso? Pues si es que si no lo eres, estás perdiendo tiempo en algo que no merece la pena, porque si vas a perder un segundo en intentar rebatir que no eres maricón, pues es una pérdida de tiempo. Además, aunque lo pensasen, tampoco me afectaba. ¿Hemos sido muy impertinentes? No, habéis sido lógicos. Es que con De la Moneda habéis sido previsible. Entra Juanma y cuando entra este... No, yo no tengo demasiado jabón que habéis venido a darme con el estropajo. Pues se lo voy a decir. Lo vais a enterar. Yo solo te pido una cosa. El lunes está él aquí. Ven, por favor. Sí, voy a venir y me voy a chivar de todo esto, listo. Vamos a enterar. Ha sido un placer, Michel. Igualmente. Gracias por venir un día así, además, que todo el mundo se ha ido de vacaciones y tú has estado aquí. Nada, estaría bueno. Hasta el lunes que viene. Gracias. Hasta luego. Juanma, ¿no quieres preguntar nada? No. Lo único, si echa de menos el cántico que cuando vengas por la redacción es un momento de hacértelo. O sea, quiero decir... Pensé que le vas a preguntar si echaba de menos a Valderrama, ¿cómo se enamoró? Eso supongo que sí, porque claro, el amor siempre tal, pero veamos que el cántico, eso no hay ningún problema. Te hacemos eso y los que quieras, vamos. Bueno, muchas gracias. Vale. Te agradezco. Te pasaré la lista de cánticos que me puedes hacer. Hasta luego, Michel. Hasta luego. ¿Estos son asturianos también? También son asturianos. ¿Qué cultura musical tenéis en Asturias? Qué barbaridad, Pues tenemos cultura de todo. Tenéis a Melendi, tenéis al señor... No lo digo por mí, que no tengo de nada en este caso, pero en Asturias hay asturianos fantásticos. Y estos son el sueño de Morfeo, que es la única sensación musical después de la irrupción de Melendi. Y antes teníais grupos muy buenos que no llegaron a ser tan despampanantes como estos. Hemos tenido un grupo muy bueno, Australian Blonde, Los Leones, Los Locos. Buena música ahí en Asturias. Pues tenemos que hacer una visita obligada al Principado, a la capital, porque hoy queremos saber si hay mucha resaca, especialmente en Oviedo, donde se ha vivido una persecución más habitual del mundo de los Star System, de la música o del cine, que del deporte en sí. Se buscaba a Fernando Alonso y no sé si se la ha encontrado. Compañero Nacho Tuñón, muy buenas. Hola, muy buenas, Joseba. Pues no lo hemos encontrado, ¿no? ¿No habéis encontrado a Wally? No hemos encontrado a Wally, y eso que buscamos en muchísimos sitios. Yo no sé si Fernando Alonso, con el liderato del Mundial, ha desarrollado también la capacidad de estar en varios sitios a la vez, porque si en la edición regional de Ser Deportivos abrimos los teléfonos, bueno, pues seguro que hubiésemos recibido multitud de llamadas
diciéndonos que lo habían visto por distintas partes de Asturias. Y eso que nosotros le esperábamos a primera hora de la mañana en el aeropuerto asturiano. Allí nos dio esquinazo, nos dirigimos rápidamente a su casa en el pueblo, en el tranquilo pueblo de Villamiana, a las afueras de Oviedo, y allí, bueno, pues montamos guardia, como tú bien dices, como si fuéramos paparazzi, y no recibimos ni ese gesto, ni ese posado, ni siquiera una sonrisa o asomarse a la ventana de su casa para confirmar que la pista era buena, que Fernando Alonso estaba en Asturias. Y el caso es que puede que ya no esté en Asturias, o que al menos no lo haya estado esta tarde, porque al parecer se ha desplazado a Zaragoza a causa de un problema familiar. Es lo que sabemos hasta ahora, pero vueltas hemos dado muchísimas, y es que Fernando Alonso pues casi parece un fantasma que aparece y desaparece. Desde luego, sobre todo si se le ve tantas veces en tantos sitios diferentes a la vez. José Vicente García es el presidente de la Peña Fernando Alonso. Hola, José Vicente, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Dura la resaca? No, ya no. Ahora sí la pasa rápido. Sí, ¿no? Sobre todo cuando se gana, ¿verdad? Sí. ¿Dónde vino la carrera? Bueno, pues a las 3:30 vimos la calificación en el club y luego ya en el auditorio, como casi siempre, ¿no? ¿A esas horas que se utiliza como tentempié? ¿Chocolate con churros, café con porras o se le da a la sidra? No, chocolate con churros. El chocolate con churros. Sí. O sea que de sidrina a esas horas nada, ¿no? No, después en la celebración, hacia las 10 y algo, ya cayó un poco así. O sea que el día supongo que fue largo. Sí, la verdad que sí. Sí, se notaba. A las 8 de la tarde ya te pesaba todo. ¿Pasaron muchos nervios a lo largo de la carrera? Muchos. Hacía interminable. Yo creo que es la carrera más larga que he visto de Fernando. Joder, pues en teoría era una carrera para disfrutar, ¿verdad? No, yo como carrera sí muy triste, no nada competitiva, triste, pero bueno. Claro, por eso digo lo de disfrutar, porque se puso primero desde la salida y no le desbancó nadie. Ahora nos tiene mal acostumbrados, sale desde atrás, que se empieza a pasar a casi todos y luego pasa lo que pasa y esta vez pues ya ves. ¿Usted ha tenido la oportunidad de ver al muchacho hoy? No. Que yo sepa no está aquí, La referencia que tengo está en Inglaterra y además trabajando, No sé, como lo ha visto tanta gente y en tantos sitios diferentes, por eso se lo pregunto. Que está en Inglaterra y trabajando. Sí, porque es la referencia que tengo, que se quedaba en Oxford, ¿no? Sí. Eso también es lo que nos han dicho. La Alonsomanía se desató el año pasado. Viendo cómo va, supongo que va a ser una auténtica locura, ¿no? Va a ser terrible. Yo no sé cuántos de ustedes nos van a ir a Barcelona, pero aquí ya no quedan plazas en ningún sitio para ir, A Bahrein todavía no vamos a ir, ¿no? No, hay mucha arena. No me gusta. Mucha arena, y allí creo que los precios son como para ir. Y que no hay forma de meter las botellas de allí. No nos gusta mucho, ¿no? Y ver una carrera de Fernando Alonso sin sidra es como un jardín sin flores, ¿no? No, lo de la sidra es que hay una cosa. Nosotros el sábado después de los entrenamientos, pues el hotel siempre nos queda muy lejos. Entonces, en el mismo circuito, ahí detrás, donde están los autobuses, pues hacemos nuestras fichas, porque es que si no quedamos sin comer todo el día. Ahí está. Luego por Europa sí viajan, ¿no? Sí. El año pasado hemos ido un poco por ello. Bueno, hemos ido a China, ¿A China también? Sí, el año pasado estuvimos en China, Pues ese es viaje también de tronío, Con sidra. Y llevamos sidra, Y allí sí se deja pasar la sidra. Bueno. En las maletas cuando no las ven, ¿no? Exactamente. Tienen vueltas, que algunas estallan, pero bien. ¿Ven a Fernando campeón del mundo este año? No. Más vale no verle todavía. No, exactamente. Hay que entrar. Mira, la referencia para mí es Barcelona. Si en Barcelona hace una buena carrera, podemos empezar a pensar cosas, pero hasta Barcelona que yo creo que no deberíamos de lanzar las campanas a vuelo. Lo que es cierto es que todo tiene pinta de que vamos a pasar una temporada excepcional en la Fórmula 1. Desde luego el comienzo no ha podido ser mejor. Fernando Alonso, ya saben, por primera vez en la historia, un español está liderando el campeonato del mundo, en este caso después de 2 pruebas. Tercero en la primera y campeón en la segunda. Ahí es nada. José Vicente, que disfruten del año y muchas gracias, Vale, vosotros. Nacho, ¿mañana vais a seguir buscando? Mañana vamos a seguir buscando, pero si las noticias que tiene José Vicente son buenas y lo tenemos en Inglaterra, bueno, pues va a ser un poco infructuosa la búsqueda. Lo que está claro es que si Fernando Alonso, tan deshidratado como estaba al final de la carrera, quiere recuperar los 4 kilos que tengo entendido que perdió, el mejor sitio para recuperarlos es aquí en Asturias, porque hablabais de cultura musical, pero cultura gastronómica aquí, vamos, tenemos para dar y tomar. También hay, pero si quiere comer el campano, por ejemplo, tiene que venir a Madrid. Sí, claro, a donde Lico. Se la ha llevado. A donde Parrondo. De todas formas, parece que sois los únicos que tenéis cultura gastronómica. No, en absoluto. Tú, porque atacas de esa forma. No, ha dicho eso, Nacho. He dicho que parece. No. He dicho que parece. No. En Cantabria y en Galicia también hay gran cultura gastronómica. Claro que sí. Incluso en el País Vasco, hombre, donde tú eres. Hasta mañana, Nacho.
Hasta mañana. Estamos ya en la recta final del larguero. Jesús, bueno, muy buena. Hola, Joseba. Antes de nada tenemos que irnos hasta Barcelona, ¿no? Sí, porque no sé si estará dormida ya Laura Martínez. ¿Cómo se va a dormir Laura? Tenemos que contar lo de Van Bommel, el cumpleaños de Ronaldinho y varias cosas que contar. Laura, que no te has dormido. Que va, estaba aquí atentamente escuchando. Estoy aquí dando la máquina de Paquito, pero no. A ver si lo de un poquito, ¿no? Hoy no toca. No, es que está apagada, solo la encienden cuando le da... Que la enciendo yo en un momento. No, deja la maquinita tranquila, hombre, deja la maquinita. Pepe. Bueno, ¡Basta ya! ¿Qué pasa con Van Bommel? Pues continúan los rumores. La noticia surgió ayer en una televisión holandesa. Anunciaban el fichaje que estaba prácticamente cerrado por el Barça y que se anunciaría incluso en las próximas semanas. El FC Barcelona niega este hecho y el representante del jugador, Rob Jansen, asegura a la cadena SER que el jugador tiene 12 ofertas de clubes europeos, 4 de ellos españoles, y que de momento no ha decidido nada. El jugador, recordemos, acaba contrato, no va a seguir en el PSV y ahora está estudiando ofertas. Lo que podemos decir es que existe un interés firme del Barça, que las cosas están muy avanzadas y muy bien encaradas, pero que el fichaje no está cerrado y hay que tener en cuenta todos esos clubes que están detrás del jugador. Así que esperamos, porque ese puede ser el primer refuerzo del Barça para la próxima temporada. ¿Estaba de cumpleaños Ronaldinho entonces? Estaba hoy de cumpleaños, 25 años, lo ha celebrado en Brasil. Recordemos que se tiene que reunir con la selección, le habían dado un día más de permiso y hoy lo ha celebrado allí. Mañana los jugadores del Barça, los que no están con las selecciones, vuelven a los entrenamientos. No estarán todos, pues recordemos, pues todos los que están con las selecciones, un total de 9 jugadores del Barça. ¿Algo más desde Barcelona, Laura? Nada. Nada, es que buenas noches. Uy, por Dios, no lo digas así. Es que estábamos aquí haciendo tiempo para ver si le dábamos cuerda a la máquina esta, pero no. No va. Esa máquina solo conoce a Paco y solo conoce a Paco y ahora pues, yo estoy aquí dando a la tecla 46 y no por nada. Que no lo voy a decir, Que no lo voy a decir. Haces bien en no decirlo. Laura, un beso, hasta mañana. Buenas noches. Bueno, hemos estado todo el programa hablando de Juan Arango y de toda esta lesión que ha tenido. Pues bien, hablabas de que durante los últimos días se están rompiendo varios tabiques nasales de los jugadores. Sí, señor. Sin ir más lejos, ayer el jugador del Numancia, Ochoa, tuvo un choque fortuito, eso sí, con Arimendi, el delantero del Racing, y se ha roto el tabique nasal. Tiene más o menos para 3 semanas de baja, así que veremos a ver cómo se recupera, y este sí que fue fortuito, se vio claro. La UEFA había abierto expediente disciplinario contra Mourinho, contra su asistente y en general contra todo el Chelsea. Dicen que mintieron después de ese partido contra el Barça en sus declaraciones y les han abierto un expediente. Veremos a ver cómo prospera. Sí, porque ha salido a relucir la posibilidad de que la UEFA eliminara al Chelsea de la Champions, complicado, lo que sin duda alguna pues dejaría un hueco que podría ser ocupado por el Barça, bacala total. En Italia el Inter sigue pendiente de su delantero Adriano, que ayer se lesionó. Hoy los médicos del club han confirmado que tiene tocado el ligamento interno de la rodilla derecha y de momento va a estar esta semana absolutamente de baja. Veremos si el 5 de abril, que juegan la ida de los cuartos frente al Milan, el duelo italiano, va a poder estar el delantero brasileño. En Alemania, Roque Junior ha renovado con el Bayer Leverkusen hasta el 2007. En baloncesto se ha completado hoy la jornada 25 con un último encuentro. Tenerife 80, Breogán 71 y de momento el líder es el Tau con 21 victorias. Además, hablando de baloncesto, en el Real Madrid Felipe Reyes ya ha recibido hoy el alta médica, tiene una rotura de fibras y va a poder estar este miércoles con su equipo para enfrentarse en la Euroliga al CSK. Y respecto al Barça, hoy a las 8:30 Javier Seisó nos contaba un poco la planificación que tiene el Barça de cara a la próxima temporada y apuntaba el nombre de Dusko Ivanovic, el actual técnico del Tau, para la próxima temporada sentarse en el banquillo blaugrana, y Manolo Flores, que actualmente es el técnico del Barça, pasaría a la gerencia de donde salió en su día. Manolo Flores es que ha dicho que pase lo que pase este año no va a seguir entrenando al Barça. Lo que pasa es que la transformación que ha sufrido este equipo desde que llegó él pues es importante, Va bien, lo que pasa que Dusko Ivanovic da la circunstancia de que este año termina contrato con el Tau y bueno, llevan varios años detrás de él y parece ser que este verano podría recalar en el Barça. Y en la NBA ha vuelto Pau Gasol a jugar después de 2 meses de esa fascitis plantar que tenía. Hoy ha vuelto a jugar con ese equipo, lo que pasa es que han perdido. Memphis 91, Phoenix Suns 97. Juan Carlos Pastor, uno de los héroes del Mundial de Balonmano en Túnez, ha renovado con el Balonmano Valladolid hasta el 2008. Cumplía contrato en el 2007, ha renovado un año más. Lo que pasa que dice que no se va a cerrar las puertas de la selección. Así que veremos a ver si puede compatibilizar esos casos. Sí, pero la oferta que le ha hecho López Ricondo, el presidente de la Federación Española de Balonmano, es más allá de los Juegos Olímpicos, pero con exclusividad para la selección. O sea que está ahí un choque de intereses entre la Federación y Pastor. Desde luego no va a poder ser. Lo que pasa es que si la fórmula del Mundial dio buenos resultados, ya no sé, porque hay que empeñarse en cambiarla. Pero la intención de Pastor es que por lo menos le mantengan hasta China. Y entonces, bueno, veremos a ver si puede compatibilizarlo o decide finalmente, como hoy ha firmado, quedarse en Valladolid.
Y te cuento una de ciclismo. Hoy ha comenzado la semana catalana en Lloret de Mar y ha ganado el esloveno del Fonac, Uros Mur. ¿Quién es Uros Mur, Juanma? Un esloveno del Fonac, tal y como te acabo de contar. Y que ha ganado la etapa de hoy. Y ha ganado la etapa de hoy. Pero ¿puedes desgranar algo más del perfil Pues, de Uros Mur? Sinceramente no le conozco. No le conozco. ¿Y tú eres el encargado de hacer ciclismo? No, es que es un... ¿Tú te crees que puedes venir aquí y puedes decir... No, es que oye, en este tipo de carreras, y más un equipo como el Fonac, que ha entrado en el Pro Tour, no olvidemos, casi de rebote... Claro, pero este es un hombre que habrá que tener en cuenta. Hay que seguirle. De hecho, bueno, ahora en cuanto salga de aquí, me voy a poner a ello. Voy a hablar con los familiares de Mur, porque me parece que es uno de los protagonistas de esta Semana Santa. ¿Cómo quedó de la boda, chaval? Os lo pasaste bien, ¿eh? La boda del Charlas. Unos más que otros. Sí. Sobre todo los que estaban enfrente de mí, mirándome a mí. Sí, porque algunos a las 11:30 ya no estaban, posiblemente. Hay fotos que te delatan. A las 11:30 tenías la cara llena de nata. Bueno, el que era uno de los diseñadores de la tarta nupcial yo, y haciendo la tarta me sufrí un accidente. ¿Algún día nos vas a contar la entrevista esa que mantuviste en el baño? Ya te la contaré, como Mitchell, pero dentro de 15 años, como le acabas de preguntar a Mitchell por lo de Valderrama. ¿Algo más? Nada más. Ahora, pues vámonos. Hasta luego.